Sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. Dos radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país. Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única salida está en el sentido contrario. A contramano. Enrique Romero y Pablo Roma van a fondo en la dirección contraria. A contramano. Antisistemismo explícito. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más haciendo A Contramano, este espacio antisistema con el cual me he propuesto empezar a develar qué es esto del antisistemismo, que hoy es la corriente ideológica que está tomando posición cada vez más rápido en la cabeza de la gente. ¿Pero y por qué? ¿Por un fenómeno proselitista? No, simplemente porque el sistema actual se está cayendo a pedazos y la gente lo siente. La gente todavía no tiene en claro los porqués, pero sí siente sus efectos. Los efectos de un sistema que se caen ya en su etapa final, en su etapa irreversible, son desastrosos y esto lo vemos cada vez más seguido en cada vez más países. No sé si se acuerdan todo lo que hablábamos la semana pasada, el análisis geopolítico que hicimos de todo lo que está pasando en Europa, en diferentes países. Bueno, todo eso, olvídense, tírenlo a la basura porque cambió todo de una semana para la otra. La semana pasada el presidente de Italia era Carlo Cottarelli, un ex FMI. Hoy ya no es más Carlos Cottarelli. ¿Quién es el presidente de Italia? Giuseppe Conte, el que era la semana anterior a que fuera Carlo Cottarelli. Pero Sergio Mattarella, el presidente italiano, en realidad es primer ministro Giuseppe Conte, ¿no? El presidente italiano, Sergio Mattarella, no le aceptó como ministro a Paolo Savona, un hombre euroescéptico, un hombre en contra del euro. Entonces, bueno, le bocharon el gobierno, pero después hubo movimientos internos que sí volvió a estar presente nuevamente Giuseppe Conte, así que Giuseppe Conte, primer ministro italiano. Paolo Savona no es ministro de Economía, al final pasa a ser el ministro encargado de las relaciones con la Unión Europea, y todo esto en Italia. En España pasaba algo parecido. La semana pasada el presidente de España era Rajoy, pero de golpe a Rajoy lo rajaron y ahora el presidente de España es Pablo Sánchez. Pero bueno, vamos a hacer en un rato el análisis de todo esto. Ahora mismo en línea lo tengo al licenciado Norberto Itzkovich. Yo a Norberto tuve el placer de escucharlo el sábado pasado en una presentación en la que junto con Santiago Cunio y con Guillermo Moreno lanzaron la agrupación La Brigadier General. Y las cosas que dijo fueron clarísimas. Buenas tardes, Norberto. Quique Romero te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Gracias por atendernos. Muchas de las cosas que dijiste el sábado pasado me llamaron la atención, pero lo primero que quiero comentar con vos antes de entrar en esto, la nota del día, la de hoy mismo, la rectificación de la meta de la inflación la ponen ahora en 27,1%. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, esto realmente no resiste mucho análisis, ¿no? Porque habla de una carencia de la profesión, en la cual me incluyo, yo soy economista, pero nosotros, con los compañeros que trabajamos, en noviembre, diciembre del año pasado, dijimos que
era imposible hacer proyecciones, como hacen la mayoría de los economistas, de los macroeconomistas. Sí, déjame interrumpirte desde donde vos decís esto. Vos fuiste director del INDEC. O sea, no sos una palabra que habla por hablar. Lo hablás desde la experiencia propia de haber ejercido el cargo. Exactamente. Bien. Claro, en el INDEC lo que hacíamos era medir el pasado, no el futuro. Medir qué es lo que había pasado. Eso es lo que hace el INDEC. Salvo en población, el resto de las variables, el INDEC mide lo que pasó. Pero los macroeconomistas hacen proyecciones, y nosotros, como te decía, en diciembre, digamos, cuando en general todas las consultoras y demás publican sus proyecciones para el año que está por empezar, dijimos que dadas las inconsistencias de este esquema económico del oficialismo, y el devenir de la economía, no correspondía hacer proyecciones porque cuando uno hace proyecciones, obviamente siempre está el error posible y demás, pero tiene que haber condiciones macroeconómicas mínimas de estabilidad, y nosotros estábamos dudando de eso, y bueno, el tiempo nos dio la razón, digamos. Entonces, hoy aparecen diciendo que va a haber 27% de inflación, o 30 algunos, 25 otros, quienes hasta hace 4 semanas decían que la inflación iba a ser del 15 o del 17. Y hoy aparecen hablando de que el crecimiento va a estar entre 0 y 1, quienes hasta hace 2 meses decían que el crecimiento iba a estar entre 3,5 y 4. Entonces, bueno, el problema es, digamos, ¿por qué lo seguimos escuchando, no? Con esos análisis tan flojitos, porque la muestra está en que los pronósticos siempre o casi siempre son errados. Y claro, ellos dicen, bueno, pero cuando hicimos los pronósticos no estaban estas condiciones, esta inestabilidad macroeconómica de las últimas semanas. Y entonces la pregunta es, bueno, pero si uno es economista, tendría que haberla previsto, o tendría que haber previsto que podían acontecer, porque si no, ¿cuál es la virtud, ¿no? de los que trabajan en estos temas? Pero bueno, cuestión que yo no le daría mucha relevancia, dadas los resultados que están a la vista, a este tipo de predicciones. Vamos a ver, y si el dólar se va por arriba, ¿cómo va a haber una inflación de 27? Y con estas tasas de interés, ¿cómo sabemos cuánto va a ser el crecimiento o mejor dicho, la caída del PIB? Bueno, entonces hay que tener un poquito de cuidado y saber decir, y poder decir, mire, en este marco, la verdad que hacer predicciones o proyecciones de cierta variable es difícil, ¿no? O sea, está claro que al gobierno no se le puede creer nada, porque el gobierno vive rectificando metas. Ya no, pero estas proyecciones, incluso, por lo menos la que me mencionaste, el 27,1, ni siquiera es del gobierno, digamos, es de los que las consultoras le contestan en el relevamiento que hace el Banco Central sobre comportamientos del PIB, de la inflación y de algunas otras variables macroeconómicas. O sea que no solo es el gobierno, sino que son algunos economistas, algunos colegas, digamos, que hacen este tipo de predicciones, así como alguno dijo el año pasado que la economía va a crecer 5 y creció 2,9, dicen que creció 2,9, que hay algunos cuestionamientos también, digamos, es todo muy volátil, muy lábil. O sea, ya nada se le puede creer a este gobierno de lo que digan, pero uno de los puntos que vos señalabas es que tenemos la tormenta perfecta, que estamos viviendo una situación similar a algo, a una parte de lo que pasaba en el 89 y otra parte similar a lo que pasaba en el 2001, y que la sumatoria de las dos es un tsunami que nos va a pasar por arriba ahora. ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué pasaba en el 89? ¿Qué pasaba en el 2001? Caracterizamos esta situación actual como una supercrisis. ¿Por qué una supercrisis? Como bien dijiste vos, porque es la suma potenciada de una crisis como la del 89, con niveles de déficit fiscal
altísimos. ¿Qué pasaba en el Fíjate 89? que el A ver, un déficit- resumen para quien no lo vivió. Hay mucha gente que ni tenía edad para acordarse de Bueno, hablemos del déficit fiscal. Déficit fiscal es cuánto, digamos, qué recursos tiene el gobierno contra el Estado, digamos, contra lo que gasta, ¿sí? Entonces, si hay déficit es porque gasta más de lo que recauda, como se dice habitualmente. Si nosotros sumamos ahora es el déficit tanto del Estado nacional como de los estados provinciales, como el déficit cuasi fiscal, que es el que genera el Banco Central con las tasas de interés que paga, menos las que cobra, digamos, pero sobre todo el nivel de las tasas que paga, por ejemplo, por las LEVAC, todo ese déficit fiscal total, digamos, llamémosle, del Estado, alcanza ahora aproximadamente el 11 o 12% medido en términos de PIB. Es el 11 o 12% del PIB. hoy. Hoy nuestro déficit fiscal en es el el año 11. 89, cuando Alfonsín se tuvo que ir, digamos, más allá de las cuestiones políticas y demás, porque su déficit fiscal era del 11%. Es decir, que son déficit de niveles inmanejables, absolutamente inmanejables. Eso es lo que asimila esta situación actual con la del 89. O sea, en el 89 el déficit era del 11% igual que ahora y estábamos con supermercados siendo saqueados. Exactamente, pero Bien. con el agravante ahora de que además tenemos, y ahora sí, y digamos, como en el 2001, un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Qué es eso? Es los dólares que necesita la economía para funcionar. ¿Sí? El año pasado, 2017, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 31.000 millones de dólares. O sea que el país tiene que conseguir 31.000 millones de dólares para poder funcionar. ¿De qué fue ese déficit? Bueno, 8.500 millones aproximadamente fueron de rojo de la balanza comercial, es decir, importando más bienes de los que se vendieron. Unos 10.000, entre 10 y 11.000 millones de dólares fueron por turismo, más turistas argentinos que fueron a gastar al exterior de los turistas extranjeros que vinieron a la Argentina, y el resto, bueno, por el resto de las cuentas, servicios, seguros, regalías y demás. 31.000 millones de rojo, 31.000 millones de dólares. Entonces, lo que nosotros caracterizamos actualmente en la situación como una supercrisis es porque estamos viendo que se están sumando y potenciando una crisis fiscal como la del 89 y una crisis del sector externo como la de 2001. Bueno, y esto hace que la situación sea, como va de suyo, sumamente delicada, ¿no? ¿Y cómo es lo que vamos a ver en la calle, el efecto de la suma de ambos? Porque, a ver, en el 89 el efecto fueron saqueos en supermercados. Bueno, En el 2001 el efecto fue un tipo saliendo por el techo de la Casa Rosada en helicóptero. Acá bueno, no estamos viendo nada Lo de que eso. se está viendo claramente, y de hecho hoy ya está en la tapa de algunos de los diarios, en la tapa de algunos, no hay nada, digamos, ¿no? En la tapa del diario, si se quiere más de mayor Sí, la circulación, tapa del diario hablan de que van a sacar no dice, los no fondos a dice nada, Cristina. pero en la tapa de algunos diarios, sobre todo algunos económicos, ya habla del frío de la economía. Cuando hablan de los números que recién me comentabas vos de inflación, también dicen, bueno, y el crecimiento va a ser nulo, dicen ellos, yo creo que va a ser negativo, o sea, decrecimiento en realidad, y es lo que ya se está viendo en la calle. A cualquier persona que vos le preguntás, cualquier pequeño comerciante, pequeño industrial, o que tiene un taller o una pequeña fábrica o lo que sea, le preguntás, ¿y cómo va la cosa? Y un desastre, no vendo nada, no se vende nada, no se mueve nada, lo cual muestra un frío tremendo de la economía, además del frío de la temperatura. Y es lógico, porque es lógico en esta situación, digo, en la situación que generó este gobierno, con una tasa de interés que para la política monetaria es 40%. Ahora, el crédito comercial, ¿sí? Todo el comercio, toda la economía se mueve en su gran mayoría con crédito. Un cheque que te lo doy a 60 días, 90 días, 120 días, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, las tasas de interés que este gobierno las llevó a niveles insostenibles hacen que se pare todo el crédito comercial.
¿Qué hace un empresario pyme? El comercio mayorista, el distribuidor, el minorista, y separa toda la actividad económica. Eso es lo que ocurre con la medida esa de remunerar más a las LEVAC, las tasas del Banco Central, para que el dinero, los pesos, digamos, no se vayan a comprar dólares. Entonces, calmaron momentáneamente el dólar, que está presionando, pero momentáneamente lo calmaron, pero a un costo de matar a la economía real, ¿no? ¿Qué es lo que hace un empresario pyme a la hora de, a ver, es fin de mes, tengo que pagar sueldos, no tengo flujo de caja, sí, bueno, tengo un montón de cheques y facturas? ¿Qué hace? ¿Va a descuenta? Un empresario pyme, ¿qué es lo que dice? Bueno, este mes tal vez voy tirando, me fue muy mal, tiro, ahora ¿cuánto puede ser eso? ¿Puedo tirar cuánto? ¿Un mes más? ¿2 meses más? ¿15 días más? ¿Cuánto puede un empresario pyme justamente para obtener recursos, para pagar los poquitos sueldos que tiene, o comprar algo de mercadería, o pagarle a los proveedores? Digamos, bueno, con eso es con lo que nos estamos encontrando, y por eso la economía está como está, en un sendero descendiente tremendo, que hasta el propio gobierno ahora admite que, ellos dicen, los próximos 6 meses se va a enfriar la economía. Bueno, ya está en un frío y es una caída estrepitosa, ¿no? ¿Cuánto tiene que pagar? Sí. Perdón, con el agravante de que esa caída impacta en la recaudación. Entonces, cuando el gobierno dice yo quiero achicar el déficit, y para achicar el déficit ajusto gastos, y entonces uno diría, bueno, también ajustás gastos. Ahora, si los ingresos también se te achican, el déficit sigue igual. No sé si soy claro. Es clarísimo. Si uno ajusta gastos pero no tiene ingresos, o sea, uno puede ajustar gastos suponiendo que los ingresos van a ser lo mismo. Ahora, si la economía cae, los ingresos tributarios, los pymes y demás tampoco van a pagar los impuestos porque no los pueden pagar. Y entonces el déficit no se achica. Sí. ¿Y cuánto tiene que pagar un empresario pyme si quiere descontar un cheque, si quiere descontar una factura? Bueno, las tasas son exorbitantes, digamos, estaban si uno entra a cualquiera de estas, fíjate, mira, cualquiera lo puede entrar por internet, a una de estas casas que dan crédito, los digo como muestra, ¿no? Crédito para consumo, estos créditos rápidos, créditos ya, ese tipo de cosas. Sí. Las tasas están en 180 y pico % anual, ¿sí? Entonces, un empresario pyme tiene que pagar, la tasa de política monetaria es 40, tiene que pagar el doble, o si es en negro, como el 40% de la economía, tiene que pagar el triple de esas tasas, o más. Con lo cual, directamente es decir, mira, no hay crédito, se acabó el crédito, no podés funcionar, o sea, puede comprar mercadería, algún empresario que puede comprar de contado solamente. El que no puede comprar de contado, como es la gran mayoría de la economía, digamos, se ve en serias dificultades. Y por eso es el frío de la economía, ¿no? Por eso es el parate, hace un parate de golpe y una caída estrepitosa que se ve, repito, en la calle, cuando uno entra a un comercio, cualquiera, entra a un comercio a comprar algo y le preguntan, che, ¿cómo va la cosa? Bueno, la respuesta es siempre la misma, ¿no? Sí, a ver, una de las cosas que señalaban el sábado pasado, que también expusiste junto a Guillermo Moreno, es que en este momento, por un lado, tenemos a una economía en la que no hay precios de las cosas, porque si yo vendo hoy algo y a la hora de reponerlo no sé cuánto me va a salir reponerlo, tampoco sé a qué precio me conviene venderlo. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos frente a una cadena de pagos descompuesta, rota, que el pago a 30 días, a 60 días, a 90 días cada vez se estira más. La sumatoria de las dos, ¿qué provoca? Bueno, eso es justamente, a ver, ¿qué es lo que ocurre? La tasa de interés con la que trabaja, digamos, con lo que los empresarios hacen su capital de trabajo, forma parte del costo. Entonces, si la tasa de interés está en estos niveles en los cuales está, es difícil hacer costos. Y si es difícil hacer costos, entonces tampoco
se puede tener precio, porque si yo no sé cuánto cuesta un producto, una mercadería, es difícil tener precio, y si no tengo precio, no vendo. Y entonces esto empieza a provocar lo que se está viendo también de manera incipiente, es la falta de algunas mercaderías y de algunos productos y de entrega de algunos productos en el supermercado y demás, en materiales para la construcción, por ejemplo, porque dicen, bueno, entregame determinado material y te dicen, bueno, no, porque no sé cuánto te lo tengo que cobrar y entonces no te lo entrego, y empieza a haber un desabastecimiento que de perdurar estas condiciones puede agravarse y puede convertirse en, uno puede esperar una semana, 15 días o un mes para comprar un material de construcción, se parará la economía, pero espera. Ahora, para comprar comida, uno no puede esperar una semana, ni 15 días, ni un mes, ¿no? Necesita comer todos los días. Entonces, bueno, se empieza a provocar y a ver también este tipo de fenómenos, ¿no? Y eso es lo que quienes tienen responsabilidad deberán tratar de evitar. ¿Y estamos frente a una situación de riesgo de desabastecimiento? Bueno, en algunos productos, de hecho ha salido en los diarios y demás, se empieza a evidenciar eso. En algunos casos pareciera que alguna autoridad ha tomado nota, digamos, como se ha reunido con algunos empresarios y demás, como para garantizar que no ocurra eso, pero bueno, por más que sea el deseo de algunos empresarios o la voluntad, si la economía no funciona y este fenómeno que estamos analizando se incrementa, bueno, puede llegar a existir ese riesgo, ¿no? Sí, hay muchas cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Como que los malos, los que manipulaban, eran los del INDEC de Guillermo Moreno. Después, bueno, la justicia dejó en claro que no hubo ninguna manipulación, pero bueno, así todo, como existe hoy por hoy esta nueva modalidad que se llama lawfare, esta persecución judicial usada con fines políticos, no más bien con fines judiciales. Ese sobrecimiento fue revocado por la Cámara, pero bueno, ya está claro. El INDEC en aquel momento reflejaba la foto de lo que estaba sucediendo y hoy siento en lo personal que no. A ver, hay una cuestión de coherencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dicen ahora desde el oficialismo? ¿Por qué aumentan las tarifas y por qué aumentan los alimentos? Lo que dicen es, bueno, porque había precios reprimidos, porque entonces antes se controlaban, y entonces había precios reprimidos, entonces ahora precios cuidados había antes. Pero entonces si había precios reprimidos, entonces la inflación que había antes, que el INDEC decía que era esa. Porque si antes no había precios reprimidos y la inflación era más alta, entonces ¿por qué están aumentando ahora las cosas? Claro. ¿Me explico? Entonces, bueno, no guarda coherencia, digamos, pero, a ver, como digo, a mí me gusta... decir, antes con el gobierno de Néstor y Cristina la economía funcionaba relativamente bien, no exenta de problemas por supuesto, pero a la gente le iba mejor, a la gente le iba bien, y se usaba el INDEC como excusa para no hablar de economía. Y ahora que a la gente le va muy mal y la economía está muy mal, se intenta hablar también del INDEC y de mediciones y demás, o de cuestiones metodológicas, para no hablar de economía, ¿sí? Y el tema es hablar de economía, no hablar de cuestiones metodológicas o de mediciones, digamos, lo que se está viviendo ahora, de un aumento de precios inusitados, sobre todo, bueno, de tarifas y alimentos, de un parate de la economía y los riesgos que eso tiene sobre el desempleo con empresas que cierran y echan gente todos los días, digamos, lo está viendo todo el mundo en todos lados, digamos, se vive en la calle, no hace falta ni que el INDEC te lo diga, ni que el gobierno te lo diga, ni que Clarín te lo oculte, digamos, se ve por todos lados. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Cómo termina esto? ¿Hacia dónde estamos yendo? Tal vez sea la pregunta de la bola de cristal, ¿no? Pero está claro el diagnóstico, lo que sucede, pero el futuro, ¿qué pasa? Bueno, a ver, yo tampoco la tengo. Sí, sin caer en la bola de cristal, Lo que ¿no? está claro es que
es que en materia económica... Pero bueno, uno este sabe gobierno, que si está acelerando y adelante hay una pared, en un futuro se va a chocar con se va esa a chocar pared con y la no es pared. bola de El cristal tema saber es eso. ver cuándo se va a chocar, digamos, y está claro que el mejor equipo de los últimos 50 años es incapaz de resolver algo. Y esto me hace acordar, viste, como en fútbol, cuando un equipo está muy mal y se está por ir a descender de categoría, ir a la B, Sí, y entonces le quedan primero 10 partidos, y bueno, dice, tenemos que ganar 4 o 5, empatar los otros. Después te quedan 5 partidos, y dice, bueno, tenemos que empatar uno y ganar los otros. Después te quedan 4 partidos y te dice, bueno, tenemos que ganarlos todos. Bueno, si no ganaste 4 partidos en el año, no vas a ganar 4 seguidos. O es difícil que ganes 4 seguidos. Bueno, claro. con este gobierno pasa algo parecido. Está en un camino descendente, irreversible, y da algunos manotazos de ahogado, digamos, que pueden paliar una situación o hacer que digamos, que no se note tanto por unas semanas, pero lamentablemente... desde que asumió con las inconsistencias macroeconómicas, más allá de cuestiones circunstanciales, la economía, la producción está mal, los salarios están mal, el consumo está mal, el sector externo está mal, y todo el déficit fiscal está mal, y todo eso agravándose, y no hay forma de que este gobierno pueda solucionarlo. Clarísimo, Norberto, clarísimo. Te agradezco mucho esta comunicación, no sé si te quedaste en el tintero con algo que querías señalar, ahora es tu momento. No, seguramente muchas cosas, pero no, les agradezco yo a ustedes por el llamado. Bueno, y en seguiremos alguna conversando, digamos. en alguna oportunidad me gustaría que vengas acá al piso y así podemos charlar más largo y tendido. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Fue Norberto Iscovich, economista referente de la agrupación La Brigadier General, y en su momento fue director del INDEC. A contramano, antisistemismo explícito. Bueno, acá seguimos a contramano con este programa antisistema, y quien nos esté mirando se dará cuenta que Pablo Roma no está, pero Pablo Roma siempre está. Acá lo tenemos al teléfono. ¿Cómo te va, Pablito? Mi alma está ahí. Tu alma, tu espíritu y tu compañía. Perdón, Quique, te quiero pedir disculpas a vos y a todos los oyentes y los que nos están mirando, porque, bueno, está muy complicado, el tema gremial está muy complicado y se me hizo bastante dificultoso llegar porque estuve con una serie de reuniones y entrevistas que me impidieron llegar a tiempo. Bueno, contanos, ¿dónde estás y qué está pasando? Hay mucho problema en la CGT, estuve hablando con varios referentes de la CGT, bueno, ya están decididos prácticamente a hacer el paro. Sería 2 días antes o 3 días antes del Mundial, todavía no tienen el momento. Hay mucha bronca entre los empleados estatales, más que nada lo que tiene que ver con UPCN y con otros gremios en referencias del Estado, porque todavía no está confirmado. Hoy algunos diarios decían que el gobierno había suspendido las medidas que pretendían ajustar los sueldos de los trabajadores del Estado y también el ingreso de nuevo personal, y algo que está prácticamente cerrado y que tiene con mucha inquietud a muchos empleados de los sectores públicos, que tiene que ver con los que son contratados. El 31 de diciembre se vencen 5.000 contratos, y bueno, esos 5.000 Ahí contratos está. ¿Qué pasa con los no serían contratados? renovados. A mí me llama la atención esto, ¿no? ¿Cómo todavía existe el contratado, la figura del empleado público que tiene que anotarse en el monotributo y entregar una factura en el ministerio en donde trabaja? ¿Cómo es esto? Muchos el ministerio, pero otros a través de universidades provinciales, convenios con universidades, convenios con organizaciones. O sea, una cosa extrañísima. Está bien, pero es menos escandaloso que conozco el detalle que hasta en el Ministerio de Trabajo hay empleados en negro. Sí, exactamente. Hay empleados contratados en el Ministerio de Trabajo, sí, exactamente. Y bueno,
digamos que hay muchos cargos políticos y devoluciones de favores que se hace aquellas personas que trabajan en las campañas políticas, que después son devueltos estos favores con contratos, ¿no? Te cuento más detalles del Ministerio de Trabajo. Hace poco hubo una auditoría de personal, querían saber quién labura y quién no, y se corrió la bola de que venía la auditoría. Ese día apareció el doble de empleados de los que van a trabajar. Y se empezaron a pelear por los escritorios. A ver, el que va a laburar todos los días tiene su escritorio y se sienta, pero el que no va a laburar nunca no tiene un escritorio. Y ese día cayó y se sentó en el escritorio de quien sí, y se empezaron a agarrar a piñas. Hubo escenas de agarrarse a piñas entre empleados reales y empleados ñoquis. Pero el ministro tiene la responsabilidad de saber quién labura y quién no, quién es el empleado ñoqui y quién no. ¿Cómo esto sucede solamente cuando ahora cae la auditoría? Claro, eso además ahora lo maneja Modernización. Ya no lo maneja cada ministerio de manera autónoma, sino que ahora es Modernización, el Ministerio de Modernización el que está manejando todas esas cosas, el que hace las auditorías, el que controla. Y bueno, hay dos lugares, bueno, en el Banco Nación está pasando también un problema también de ese estilo, y están echando gerentes en el Banco Nación. Están echando gerentes, cargos gerenciales, están echándolos, o están trasladándolos, o les están dando retiro voluntario. Banco Nación, recordemos que es una institución acéfala, desde que su titular, González Fraga, pidió una licencia para irse a Europa en el momento que el Titanic comenzaba a hacer agua por todos lados, y está en Europa y nunca más volvió. ¿Volverá? Es la pregunta. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver si volverá. Pero por otro lado también, bueno, en varias instituciones del Estado pasan cosas parecidas a la que dijiste vos. En el Congreso de la Nación, en un momento, cuando empezaron a controlar las asistencias, se llenaron de gente, de los bares de las esquinas del Congreso, estaban siempre llenos, sí. Y las cañerías de las cloacas de los baños del Congreso de la Nación colapsó, y empezó a haber goteras por todo el edificio anexo del edificio del Congreso, porque, bueno, había 2.000 personas más, mucha más gente yendo al baño, que había todos los días. Sí, colapsó el edificio. Ahora eso se está acomodando un poco, pero bueno, los primeros días fue así, fue muy llamativa esa situación. Claro, y bueno, en el Congreso también, esta información la tengo por gente que está dentro del Congreso, se negaron a que se instale el control biométrico de asistencia. Yo lo veo, a ver, en la empresa más pedorra, uno llega y tiene que poner el dedito y la carita. Pique, está instalado el control biométrico. Ya está instalado, ya está funcionando desde febrero de este año. En el Senado empezó a funcionar hace 2 meses, en Cámara de Diputados empezó a funcionar en febrero de este año, con una resolución también especial, y bueno, eso es lo que provocó que mucha gente que trabaja para diputados, que hay otro problema ahí, no es un tema. O sea, hay que diferenciar, porque el Congreso es una casa política. Entonces, ¿qué pasa en el Congreso? Hay muchos asesores de los diputados que trabajan en la misma provincia, el diputado. Los diputados vienen 2 veces por semana a Buenos Aires, después se vuelven. O sea, ellos son los primeros que tendrían que estar acá, ¿no? Sí. ¿No? Para eso cobran. En primer lugar. Cobran para laburar. Exactamente. Y después, los asesores, hay muchos que viven en esas provincias y que trabajan allá, y que venirse hasta acá, tienen que venir de la provincia, meter el dedo y volverse a la provincia, es imposible. Hay cosas que realmente hay que de alguna manera acomodar. Igualmente se acomodó bastante el tema en el control biométrico en diputados y en senadores, y digamos, había muchísimos empleados que eran ñoquis desde hace muchos años y que ni siquiera venían hace años a trabajar. Y a muchos se les dio el retiro voluntario y bastante se acomodó, te digo, pero la gente que estaba de planta permanente, trabajando, ya está toda acomodada, y la verdad que están bastante más tranquila la cosa de lo que fue en los primeros tiempos, pero sí está funcionando el control biométrico, y bueno, hasta ahora no hubo mayores quejas, digamos.
Bueno, Pablo, a ver, terminá de contar. Entonces, ¿cómo sigue el tema con los sindicatos? ¿Va a haber paro? Ahora parece que va a ser 48 horas el paro. Sí, no se sabe. Primero tienen que decidir la fecha, y si lo van a hacer todavía, ¿no? Pero muchos, que todavía no es una decisión ya tomada. Están pensando a ver si... Mañana, el jueves es el plenario de secretarios generales. Sí. Ahí van a sacar, se supone, la fecha del paro, que sería el 12, el 11 o el 13 de junio. El 13 de junio parece que no, porque el 13 de junio se supone que en el Congreso se va a estar tratando la ley del aborto. Entonces, como que no quieren de alguna manera tapar eso. Pero por ahí puede ser el 11 y el 12 el paro, o el 11 o el 12. 48 horas de paro proponen. Sí, entre 24 y 48, todavía no está dicho, pero 24 seguro 24. Y en otro orden de cosas, no lo quieren hacer antes del Mundial, de que el Mundial empieza el 14. Así Sí. que bueno, seguramente el paro va a ser el 11 o el 12. Ese es el día que se está barajando. Pero bueno, hay muchos sindicatos también que habían estado de alguna manera haciendo la plancha o la expectativa, y bueno, por otro lado después la situación lo superó y bueno, tuvieron que salir de alguna forma a mostrarse un poco más combativos de los que habían sido hasta el momento, ¿no? Bueno, esperemos que de una buena vez la CGT empiece a ponerse combativa como corresponde en defensa del trabajo y del salario de los argentinos, y se deje de esta paparruchada de tratar de salvar la situación y ponerse del lado donde mejor da el sol, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué va a pasar también con los precios, ¿no? ¿Qué pasa con los precios? A ver, ¿qué información juntaste vos por aquel lado? Bueno, el tema del precio de combustibles, que bueno, finalmente idas y vueltas del gobierno, que habían hecho un pacto con las petroleras para que el 5 de julio recién aumente el combustible y estuviera por 2 meses congelado. Bueno, sí. Ese acuerdo se cayó de un día para el otro. El viernes la gente se enteró a última hora y salió corriendo a las estaciones de servicio a cargar nafta. Sí, ¿por qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo primero un problema de que las petroleras ya no querían sostener más el aumento. Y segundo, hubo otro problema de que cada 3 meses se actualiza el nuevo impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al hidróxido de carbono. ¿Qué pasa? Son 2 impuestos nuevos que se crearon a cambio de lo que era antes el ITC, el impuesto a la transferencia de combustible. Con la última reforma impositiva, se supone que a partir de marzo, abril y mayo, cada 3 meses se actualiza esa alícuota. Y por supuesto se actualiza para arriba, nunca se actualiza para abajo, ¿no? Y lo que antes era el impuesto a la transferencia de combustibles, y era un costo fijo, digamos, una alícuota fija de porcentaje, ahora es un número, no es porcentaje, pero se va actualizando de acuerdo a la inflación. Entonces, esto provocó que hicieran el acuerdo petroleras y gobierno, pero el gobierno y las petroleras o no se dieron cuenta, o dejaron pasar, o lo hicieron para los medios, que en junio vencía el plazo de los 3 meses de actualización del impuesto, en junio. O sea, y se supone que el acuerdo era hasta julio. Así que bueno, ahí empezó toda una catarata de idas y vueltas, y finalmente las petroleras aprovecharon lo que era el impuesto para después mandártela a guardar con aumentos de entre el 3 y el 5% todos los meses a partir de este mes. Así que cambió todo. Como pasó con la inflación, ¿no? Decían en el 28 de diciembre, dijeron que era el 10, después dijeron que era el 15 y ahora resulta que va a ser el 27. Sí, y estamos a mitad de año. Esperemos para octubre qué van a decir, cómo van a rectificar la meta, ¿no? Claro, por eso mismo. Bueno, estamos en el horno entonces, Pablito. Pero el horno no anda, pues no hay gas. Ah, bueno, entonces nos salvamos, pero no, igual. Salvados. Nos están cocinando igual, Pablo. Bueno, te agradezco. Bueno, y te pido disculpas nuevamente. Martes que viene estarás acá Sí, con todos nosotros en el piso. Te mando un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Si te diste cuenta que todo está cada vez peor, es porque la dirección correcta es A Contramano.
Bueno, uno de los detalles que quiero tener en cuenta es que recién Pablo lo señalaba, el 14 de junio comienza el Mundial. Algo tan esperado por el gobierno. El Mundial es lo que va a distraer el foco de atención de todos los males de la Argentina. Y sí, es triste, el Mundial va a distraer el foco de la atención de todo lo que nos está pasando. El gobierno va a aprovechar para meter muchas cosas. El día anterior, casualmente, se va a debatir en el Congreso el tema del aborto. O sea, nos van a sacar la ley de aborto durante el Mundial, eso está claro, para que no haya lío. La gente se va a quedar en su casa mirando los partidos antes de salir a la calle a hacer quilombo. Pero con respecto al Mundial hay un tema que quisiera analizar y habría indicios de que la Argentina va a ganar este Mundial. Y voy a explayarme a qué me refiero. Si uno agarra y se pone a buscar en YouTube, por ejemplo, videos que hablen de Argentina ganando el Mundial con respecto a la numerología, análisis de numerología. A ver, la numerología es una mancia, es esoterismo, es una ciencia esotérica. Bueno, hay muchos videos en YouTube que hacen análisis numerológico y la conclusión, todos llegan a la misma conclusión. Una sumatoria, a ver, no sé de numerología, no me voy a poner a explicarlo, búsquenlo esos videos, todos van por el mismo camino y llegan a la misma conclusión. Es una repetición del número 8, siguiendo en cuenta lo que fueron los pasados mundiales en los que ganaban distintos países, que cada 24 años recién se podía incorporar un nuevo ganador a la lista. Si no pasaban esos 24 años, el ganador tenía que ser alguien de los que ya había sido ganador. Y sucedió en el 78, que estaba esa ventana de los 24 años, por eso Argentina pudo entrar. En cambio, en el 86 no se daba, había que repetir uno de los que ya eran ganadores, y eso fue también la Argentina. Y bueno, véanlos esos videos. Acá lo que me llama la atención es que aparece la mancia, la ciencia esotérica, como la numerología. Y me llama la atención un titular del 31 de mayo de Clarín, que habla de Argentina-Israel, el partido que obsesionó a Bilardo y es cábala. Y que cuentan que como en el 86, antes del Mundial del 86, la Argentina también jugó este partido amistoso contra Israel y Argentina ganó el Mundial. Y ahora, de vuelta, Argentina va a jugar este partido amistoso con Israel y se espera que Argentina gane el Mundial, de acuerdo a estos análisis de esta mancia de la numerología. Y acá plantean también la cábala. La cábala es otra mancia, es una mancia hebrea, pero también aparece. La Argentina va a terminar yendo a jugar un partido contra el régimen, contra la selección que representa a un Estado gobernado por un régimen genocida y corrupto. Perdón que tengo esta tos, pero es terrible. Un Estado genocida y corrupto que no es otro que el gobierno que hoy maneja el régimen de Benjamín Netanyahu. Pero para seguir redondeando estas ideas que tengo en la cabeza, a mi entender, acá no tiene nada que ver ni la cábala, ni la numerología, ni el esoterismo, ni nada. Las instituciones que manejan el fútbol
acá en la Argentina la AFA, a nivel global la FIFA. Está clarísimo que son instituciones corruptas, clarísimo. Acá hay sobradas pruebas de lo que fue la mafia del fútbol durante la gestión de Grondona, y a nivel global la mitad de los exdirigentes de la FIFA están en cana por corrupción. Está claro que los partidos de fútbol se arreglan por plata, que el mundial es un negocio, que hacer un mundial es un negocio, que el país que va a recibir la organización del mundial es el que el mejor negocio va a hacer. Tiene que poner plata para poder hacerlo, y mucha, no un poco, muchísima. Que se mueven todos los anunciantes alrededor de este evento y mueven muchísima plata también. Que quede claro, el fútbol es un negocio. Donde hay un negocio y hay dirigentes de instituciones, siempre aparece la corrupción. También con el fútbol hay una cuestión esotérica, desde ya que si el fútbol es un deporte inventado por la masonería. No me voy tampoco a entrar en detalle en estos puntos, pero analicen 11 contra 11, números esotéricos, analicen las medidas de la cancha, analicen las medidas a las que están puestos los arcos, las circunferencias, el punto de penal, todo eso corresponde a las medidas que tienen un templo masónico. El fútbol per se es un deporte masónico. Fue introducido acá en la Argentina casualmente por los ingleses. Hasta hay una película ahora de Diego Capusotto, una comedia muy interesante, No llores por mi Inglaterra, que sitúan la llegada del fútbol en la época de las invasiones inglesas, que fueron los propios ingleses que trajeron el fútbol en las invasiones. Bueno, no fue en las invasiones, pero sí lo trajeron cuando empezaron a venir los ingleses a construir los ferrocarriles. Ahí sí fue el momento en el que llegó el fútbol a la Argentina. Pero, volviendo al tema, los países que terminan ganando una Copa del Mundo siempre son países que están pasando por alguna situación especial. Y nosotros hoy estamos pasando por una situación de aquellas. Cuando lo ganamos antes, en el 78, estábamos en pleno proceso militar, con un Henry Kissinger abrazándose con Videla, viendo cómo Mario Kempes le hacía goles a los holandeses. Luego, en el 86, la necesidad de una reivindicación de la Argentina por el dolor de una guerra perdida, se dio el lujo de una mano de Dios haciéndole un gol a los ingleses. Y eso era la preanunciación de nuestra crisis, de nuestra hiperinflación del 89. Y hoy tengo yo esa sensación que estamos frente a una situación similar. Lo que yo siento a esta altura es que desde las ciencias ocultas, la numerología, la cábala, las mancias, están cumpliendo con todos los rituales para que se dé la situación de que la Argentina va a ganar el Mundial. Desde las instituciones, AFA, FIFA, bueno, no les creo nada. Obvio que si pusieron la plata adecuadamente, va a haber un ganador. Desde el organizador del Mundial, ¿qué mejor para el organizador del Mundial que un Messi ganando la Copa del Mundo, no habiendo un equipo ruso que pueda ser el ganador del Mundial porque no le da el piné? Qué mejor que sea el propio Messi quien arme la Copa para el mejor negocio en el cual todos ganamos, los que organizamos y los que se llevan la Copa. Así que, para ir cerrando, tengamos en cuenta esto. Si Argentina gana el Mundial,
no fue por mérito de Messi, no fue por mérito de los muchachos, algo ya estaba arreglado de antemano. Pero bueno, ya se nos fue la hora, nos tenemos que ir. Los invito a todos el martes que viene a volver a escucharnos en A Contramano por Sónica Más. Y le agradezco también a Álvaro Almada, que no me dejó solo hoy y lo tengo del otro lado haciéndome señas. Si usted se queda ahora, va a poder escucharlos a los Rossi, que ya llegan. Chau. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana.